calcular el vector de coordenadas de v, que sería este de acá, este vector que sería este polinomio t más 4. Nos piden calcular el vector de coordenadas v con respecto a la base dada S para v. V sería el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 1, P sub 1, ¿sí? Polinomios de grado menor o igual a 1. Y una base de P sub 1, una base de las infinitas bases de este espacio vectorial, es esta, nos dan esta base, ¿sí? Bueno, tiene dos elementos, la dimensión de P sub 1 pues es 2, por eso la base tiene dos polinomios o dos vectores aquí. Y nos entregan este vector. Entonces, necesitamos escribir este vector en términos de esta base, ¿ya? Armamos, como te he dicho en los otros videos, debemos armar una combinación lineal para que nos surja un sistema de ecuaciones y hallar la solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces vamos a armar aquí la combinación lineal. Regresamos, bueno, obviamente este concepto de combinación lineal siempre lo vamos a estar utilizando en el curso de álgebra lineal, pero bueno, aquí es como sale un poco más claro aquí. Bueno, y entonces, usando estos dos vectores de la base, armamos esa combinación lineal ahí. C sub 1, aquí utilizamos C sub 2, y lo igualamos al vector pues que nos entregan acá. Bueno, de aquí tienes que surgirnos un sistema de ecuaciones del cual pues hay que solucionarlo. Bueno, aquí armando esto, vamos a explicar un poco más detalle porque a veces cuando ya nos metemos con esto de polinomios, se dificulta un poquito, ¿no? Entonces, miremos aquí. Este escalar entra a multiplicar al polinomio y nos quedaría así, mira. C sub 1 por 1 nos quedaría C sub 1, ¿sí? Acá nos quedaría C sub 2t y acá nos quedaría menos 2 C sub 2, igualado al vector de acá. Y lo que hacemos aquí es agrupar términos semejantes. Entonces, sería este de aquí con este de acá. Son semejantes porque tienen la misma t, básicamente es eso. Entonces los agrupamos y de una vez lo factorizamos aquí. Nos quedaría C sub 1 más C sub 2, factor de t. Y agrupamos estos de aquí que serían, con los polinomios, serían los términos independientes. Entonces sería C sub 1 menos C sub 2. ¿Sí? Agrupaditos ahí. Se agrupan para que logremos igualar esta parte izquierda con esta parte derecha, porque este es un polinomio de grado 1 y necesitamos igualarlos. Entonces de aquí podemos decir que esta expresión de aquí es igual a la de acá, que sería el que acompaña a t, sería 1, que ese 1 que nunca se escribe, pero él está ahí. ¿Sí? Entonces tendríamos que C sub 1, bueno, escribámoslo con un poquito más de detalle, entonces, ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde obtenemos? Que C sub 1 más C sub 2 es igual a 1. Y ahora igualamos el término independiente. C sub 1 menos C sub 2 igual a 4. Este es el sistema de ecuaciones y el objetivo es encontrar estos valores, C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? Ese es el objetivo aquí. Bueno, dependiendo del sistema de ecuaciones que se origine aquí, que te dé aquí, pues tú utilizas el método. Puedes utilizar Gauss-Jordan o cualquiera de los métodos vistos, digamos, en el colegio más que todo. Mira que aquí, pues no es necesario usar Gauss-Jordan. No nos vamos a complicar con eso. Podemos utilizar otro método. ¿Qué sería? Mira que podemos multiplicar, por ejemplo, la segunda ecuación, multipliquémosla por menos 1. Y la primera ecuación la dejamos quieta o si quieres ser un poco más preciso, la multiplicamos por 1, o sea, para que no cambie.
Entonces, miremos cómo nos quedaría. Este sería el método de reducción o eliminación, es el que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, la primera ecuación queda igual, pero bueno, si tú quieres utilizar Gauss-Jordan, lo haces por Gauss-Jordan o a veces, digamos, el profesor te va a pedir, hay que hacerlo por Gauss-Jordan, todo, ¿no? Porque, bueno, por lo general acá en el curso de álgebra lineal se utiliza más que todo Gauss-Jordan. Pero mira que aquí no es necesario. Bueno, aquí cambiarían los signos. A ver si vamos bien. Eso. Y aquí sumamos las dos ecuaciones. Aquí se nos va a cancelar. La idea era cancelar este de aquí, por eso multiplicamos por -1. La idea era cancelar este acá. También pudiste haber cancelado la otra variable, o sea, eso no es cualquiera de las dos. Ahí queda fácil cancelar cualquiera de las dos variables. Estas no se cancelan, aquí nos da 3c²2 y aquí nos da -3. Despejamos c²2. Este 3 pasa a dividir, corrámoslo un poquito para acá, y nos da que c²2 es igual a -1. Mira, ya hemos hallado acá. Si te parece fácil este método, lo puedes hacer así, o si no, puedes mirarlo por otro lado, por otro método, otra forma. Bueno, ya tenemos c²2, entonces ya con ese valor podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones originales y hallar el otro valor, c²1. Yo creo que queda más fácil aquí en la primera. ¿Sí? Reemplacémoslo ahí. Separemos esto aquí. Entonces nos quedaría c²1, c²2, pero c²2 ya vale -1, entonces lo dejamos aquí. -1 igual a 1. Nos quedaría c²1. 1, este está negativo, pasa a sumar. Y nos quedaría que c²1 es igual a 2. Perfecto, aquí. ¿Sí? Bueno, aquí utilizamos método de eliminación o reducción. ¿Sí? Bueno, ya hallamos los dos valores, ese era el objetivo y hay que reescribir la solución, o sea, no podemos dejarlo así. ¿Sí? Escribimos, para este tema de cambio de base, vamos a acostumbrarnos a mirar cómo se va a escribir. Entonces, el vector v pequeñito, ¿sí? Lo encerramos en un corchete. Con respecto a la base S, lo dejamos aquí como un subíndice. Y nos quedaría c²1 que nos dio 2 y c²2 que nos dio -1. Nos da este vector de esta forma. ¿Sí? Nos daría así. O también, como aquí tenemos un polinomio, creo que era el polinomio, déjame ver, era t más 4. También lo puedes encontrar en algunos libros o en la web. T más 4, que era el vector v pequeñito. Con respecto a la base S, entonces nos da 2 menos 1. Dos formas de presentar la solución, pero tienes que escribirlo así o así, pero no lo puedes dejar acá. Pues yo creo que te bajaría puntos al final en un taller o en el examen, ¿sí? Trata como de hacer el remate, el final del ejercicio de esta forma.